Hablar de Pinturas Andalucía es hablar de muchos valores, de experiencia, de conocimiento, de éxito, pero mejor que nosotros nos lo va a contar Manuel Espíritu Santo, que es el director de marketing y comunicación de esta compañía, muy integrada en toda nuestra sociedad. Bienvenido, Manuel, a Málaga Empresarial. Muchas gracias, Kiko. Son muchos años, desde 1980 estáis desde los boliches hacia el mundo, como se suele decir, pero cuéntanos, ya que eres una persona que estás desde los comienzos, cómo empieza todo y cómo es la historia de Pinturas Andalucía. Sí, bueno, soy partícipe de esa historia porque llevo efectivamente 36 años, ¿no? Y como suelo decir, la mayoría de las cosas que cuento nadie me las ha contado, sino que las he vivido en primera persona. Pero bueno, Pintura Andalucía nace en el año 80, efectivamente, con estos 42 años de experiencia, que yo digo, o de antigüedad, como dicen otros, pero lo que sí es cierto es que a lo largo de todos estos años pues, ha habido muchísimas cosas que han ocurrido, como no puede ser de otra manera. Nacemos en Los Boliches, en un local de 35 metros cuadrados. El fundador, Antonio Carvajal Florido, que es el artífice un poquito de toda esta locura, ¿no?, que han ocurrido en estos 42 años, es el artífice que en principio pues, empezó con ese local, atendiendo pues, quizá con una visión, entiendo que futurista, ¿no?, de pensar un poco en las dos palabras claves del logotipo, que es Pinturas y Andalucía. Pinturas porque era uno de los productos en aquella época con auge por el tema de la construcción, y Andalucía, que aunque tuviéramos un pequeño local, o montó ese pequeño local en Los Boliches, pero creo que tenía ya en su cabeza la idea de coger una cobertura regional, ¿no?, como hoy por hoy es. Se juntó con un familiar, con el hermano de su novia en aquel entonces y de su mujer hoy en día, y los dos montaron el negocio y ampliamos un poquito, se amplió hacia Marbella en este caso, que fue la segunda tienda que se montó, y a partir de ahí empezó un poquito todo, ¿no? Pero sí es cierto de que en el ADN que tenemos en Pinturas Andalucía pues se refleja todavía hoy por hoy lo que en aquel entonces se estaba fraguando, ¿no?, que era un poco de muchísima ilusión, muchísima perseverancia, como yo digo, y esfuerzo sobre todo porque ellos dos saben solamente la cantidad de horas de sueño que han perdido y de muchas otras cosas también en este tiempo, ¿no? Pero con todo lo que ha caído y últimamente en los últimos 3 años han caído cosas pues, que también han sido muy significativas, pero a lo largo de 4 décadas pues hay tiempo, desgraciadamente, para muchas cosas malas, pero también para muchas cosas buenas como han ocurrido. Manuel, ¿y qué hace con 18, 19, 20 años un chico belga aterrizando en Fuengirola y luego haciendo carrera y afincándose aquí en nuestra provincia? Bueno, yo creo que Málaga y la Costa del Sol en general es una zona de hospitalidad, ¿no? Y obviamente en mi caso es un tema familiar que aterrizamos. Mi familia es del norte, somos del Bierzo. Yo nací en Bélgica por circunstancias y con 18 años que vine la primera vez a conocer a esta tierra y a ver a mi hermana, en este caso, que es la que montó el negocio aquí, pues vinimos y aquí nos quedamos, como creo que está y sigue pasando afortunadamente con esa hospitalidad que decía antes, ¿no?, que todo el que viene una vez difícilmente se va. Y eso me pasó a mí, con lo cual también influye mucho porque en ese negocio familiar que decía, pues es donde conocí también a esta familia de Pintura Andalucía, Antonio y a José, a Pepe Ponce, y ahí es donde se fraguó también un poco mi historia dentro de Pintura Andalucía. Si me lo permites, antes de empezar el programa hemos estado charlando de diferentes temas y comentabas algo que me ha parecido muy interesante, que de alguna forma me lo apropio, ¿no? Y son muchos años de experiencia Pinturas Andalucía en el mercado, pero a la vez vuestro objetivo, y creo que lo conseguís porque sois muy punteros en muchas líneas de negocio, que se vea como experiencia y no como, no sé, una sensación de empresa arcaica, ¿no? Sí, yo creo que pasa a nivel personal de cualquier empresario y a nivel empresa como tal, ¿no? Yo creo que cuando tienes un bagaje profesional de 40 años, obviamente,
dependiendo de cómo actúes, pues puede parecer que eres antiguo o que no estás al tanto de las nuevas tendencias. Y obviamente en nuestro caso llevamos tiempo intentando de crecer, de seguir creciendo. La palabra que uso en concreto de no ser dinosaurios, ¿no? Porque creo que esa figura de ese animal nos hace ser muy prehistórico y lo que tenemos que procurar tener ese punto de inflexión, ¿no? El nuestro con el 40 aniversario desgraciadamente coincidió con un momento trágico de pandemia donde no pudimos festejar mucho el aniversario. Pero sí intentamos precisamente de contar un poco en lo que se llama un storytelling de Pinturas Andalucía, contar historia de Pintura Andalucía para que nuestro público también supiera, el que no a lo mejor no lo ha vivido de cerca, pues que supiera un poco cuál es nuestra forma, nuestra filosofía, nuestra forma de actuar y sobre todo a dónde queremos llegar, ¿no? Y en esa línea de prospección de futuro, de intentar de crecer, de estar siempre en continuo movimiento, hace que sigamos estando muy vivos, ¿no? Que es lo importante después de esos 42 años que decía. Hay un aspecto que nos puedes contar con seguridad porque lo has vivido de primera mano y sobre todo llevando la comunicación y además las estrategias de marketing, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado, ya no solamente en Pintura Andalucía, sino el propio mercado en el que estáis, en vuestro sector? ¿Cómo has visto desde tu punto de vista esa evolución y ese crecimiento de la compañía? Bueno, la compañía ha ido creciendo, pero con los pies en el suelo, que creo que es uno de los grandes atributos que hay que resaltar, ¿no? Porque las locuras en el mundo empresarial son bastante peligrosas y en este caso pues hemos intentado siempre, de la filosofía que tenemos desde el CEO y fundador Antonio, siempre hemos intentado de mantener un poco esa visión de ir creciendo, pero con pauta y a veces pues hay que pegar algún sprint de vez en cuando, pero siempre digo que la improvisación controlada, que muchas veces lo utilizo también para que tengamos esa figura de andaluz también, que tengamos esa capacidad de poder reaccionar en función de cualquier adversidad que nos pueda ir llegando y reaccionar de una forma controlada, ¿no? Que eso es de lo que se pretende. Pero sí es cierto de que ha cambiado muchísimo. Los hábitos de compra han cambiado, las ciudades han cambiado. Hay locales, hay establecimientos que teníamos el último en Antequera, que estábamos en una plaza San Sebastián en pleno, que además tú la conoces muy bien. Pues en aquel entonces, cuando se cogió ese local, era un local céntrico, absolutamente maravilloso por eso, ¿no? Pues la peatonalización ha hecho de que tengamos que buscar alternativas porque ya son impedimento para el buen funcionamiento del local. Es un ejemplo. El hábito de compra en el mundo de la pintura, en cualquier actividad, en definitiva, ha ido evolucionando con tantísimos aspectos y de diferenciación de lo que pasaba antes a lo que pasa ahora. Como yo digo, hoy por hoy miramos más hacia el interior de la casa, en nuestra actividad, la decoración. Nosotros decimos mucho de que no vendemos pintura, vendemos decoración, ¿no? Porque la pintura es un poquito más laboral, es más trabajo, y decorar pues es un poquito más de ocio y un poquito más inspirador, ¿no? Y al final queremos que las pinturas que vendemos, la decoración que intentamos de comunicar a nuestro cliente, pues que sea para crear un dulce hogar, como decimos. Podríamos decir, has hablado antes de un animal, ¿no? Ahora te hablo de otro. ¿Sois partidarios del crecimiento del elefante? Es decir, paso despacio pero firme. ¿Esa ha sido un poco vuestra política? Sí, normalmente en general sí. Lo que pasa es que de vez en cuando, como yo he dicho antes, hay que pegar algunos sprints, que son estrategias puntuales, las hemos vivido en nuestra trayectoria, pero normalmente sí es bastante pausado, porque creo que ha habido momentos efectivamente donde ha habido un poquito más de punta emergente y luego se estabiliza un poquito. A veces hay que dar un golpe sobre la mesa, es un golpe de efecto en definitiva, pero cuando está bien controlado a nivel estratégico y que sabes a lo que te expones, pues no hay ningún problema en pegar un sprint, como yo digo, ¿no? Pero sí es cierto de que hay que medir mucho y cada vez más. Es decir, hoy en día en el mundo empresarial, da igual la actividad, es muy complicado hacer un plan de negocio porque estamos en total actualidad y prácticamente no sabemos lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir dentro de 3 meses y así llevamos bastante racha ya negativa, ¿no? Con lo cual hay que tener esa capacidad, como he dicho antes, de poder reaccionar en función de las circunstancias, muchas veces adversas, desgraciadamente, como está pasando. Antes has pasado un poco de puntillas y quiero pararme ahí.
porque creo que es casi de obligado cumplimiento. Decías, la pandemia ha coincidido con vuestro 40 aniversario, ¿no? ¿Ha sido lo más duro que habéis vivido en toda vuestra experiencia y cómo lo has vivido a la vez? Son esas dos preguntas que quería hacerte. ¿Si ha sido lo más difícil que habéis vivido desde que inaugurasteis y cómo habéis pasado esa situación? Bueno, yo creo que comparar la pandemia con cualquier otra crisis, yo creo que no tiene comparativo ninguno. Yo creo que lo que se vivió en pandemia, cada uno a nivel personal, a nivel familiar, a nivel empresarial, casi que los negocios era lo de menos, ¿no? Había muchísima más preocupación a nivel sanitario como tal. Y luego, sobre todo, contextualizar de que era una situación que nadie se imaginaba de que nos iban a confinar, con lo cual te rompe cualquier tipo de previsión que tú pudieras tener. Obviamente, al igual que en las familias, al igual que a nivel personal, pues las empresas hemos tenido que reaccionar cada uno con sus medios y desgraciadamente hay empresas que han caído y hay otras empresas que se han lucrado también de una circunstancia o de una situación que es habilidad a veces o suerte o llámalo como quieras, pero que son circunstancias que hacen que las cosas van cambiando, ¿no? En nuestro caso, obviamente, hemos tenido de todo. Hemos tenido parón, hemos tenido cierres, hemos tenido problemas de personal, hemos tenido que reaccionar también. Lo que sí ha habido, y creo que utilizaba una frase en aquel momento que decía que nunca hemos estado tan separados por la distancia social y tan unidos a la vez, porque creo que la pandemia lo que ha hecho es separarnos de seres queridos, pero también ha hecho de que estuvieran mucho más juntos que nunca, ¿no? Con lo cual creo que esa lectura yo creo que resume perfectamente un poco lo que se vivió y que no tiene nada que ver con cualquier otra crisis que hubiera podido haber anteriormente. Hablando de empleados, hablando de situaciones delicadas, tenéis prácticamente 200 compañeros de trabajo, a mí me gusta denominarlo así, y estáis en 50 centros, no solamente en la provincia de Málaga, sino que estáis expandidos por toda Andalucía. ¿Cómo lleváis eso? Sí, le llamamos también cliente interno, porque al final es una forma de expresar también los compañeros, ¿no? 200 personas, nosotros el capital humano le damos muchísima importancia, no por nada, sino porque es uno de nuestros valores. Cuando decimos más producto, más servicio, más valores, los productos ya sabemos que podemos ampliar y diversificar como lo hemos hecho. Los valores son lo importante de la compañía y el tema del personal, pues en nuestro caso que no despachamos, sino que en todo nuestro establecimiento, ¿no? Nuestros 20 asesores comerciales lo que hacen es atender. La experiencia de compra del cliente es muy importante para nosotros y creo que es el único secreto para que podamos subsistir después de 42 años. El factor precio ya sabemos lo que ocurre, el factor de fidelización es importante, pero sobre todo en la experiencia de compra. Y creo que cada vez más en los tiempos que corren, creo que nos hemos vuelto mucho más especiales, necesitamos un trato mucho más personalizado y lo que llevamos tiempo, que en aquel entonces yo suelo decir también de que en ese local de los boliches ya se ponía el bidón de pintura en el maletero del cliente, ¿no? Que muchas veces nos peleábamos con, yo lo he hecho también obviamente porque no he sido siempre director de marketing, he estado por tienda, he estado a nivel comercial y como director comercial y he hecho un poquito de todo, como muchos de mis compañeros también, porque es la única forma de poder llegar a ocupar un puesto con una cierta relevancia para poder aprovechar toda esa experiencia que hemos tenido durante todo ese tiempo. Pues ya se hacía y se sigue haciendo. Esos pequeños detalles que a veces son los más sencillos y como dice un buen conocido, Víctor Coopers, que dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, pues eso es lo que hay que aplicar un poco en la experiencia cliente. A veces las cosas sencillas son las más importantes y las que llegan mejor al ser humano. Has comentado antes, y permíteme que lo voy a unir, has comentado antes la experiencia de compra y estabas hablando de lo que significa vender un producto que, sobre todo ahora, estáis más pendientes del interior más que del exterior, no de la pintura en sí. Aunque sea una empresa como la vuestra, ¿estarías de acuerdo en decir vendéis la ilusión de la decoración que una persona puede tener en su casa gracias a vosotros? Bueno, no creo que debamos apropiarnos de esa responsabilidad. Yo creo que la tendencia del mercado
hace que la decoración ha crecido muchísimo. Nosotros tenemos dos conceptos muy importantes, que es lo que atendemos en nuestros establecimientos, donde a lo mejor cualquier persona a nivel personal, particular, pues pueda necesitar un consejo, un asesoramiento a nivel de color, que somos especialistas en decoración, que podemos recomendar cualquier tipo de producto que tenemos en la línea de decoración, como suelo, césped, papel pintado y todo esto. Y luego tenemos los asesores comerciales de las grandes cuentas, que atendemos a grandes clientes, pues bueno, uno que te sonará como el Málaga Club de Fútbol, que son clientes nuestros, y por tu experiencia en el mundo futbolístico. Pero sí es cierto de que los asesores comerciales atienden todo lo que es las necesidades más técnicas, más profesionales, obviamente. No podemos olvidarnos de nuestro cliente principal, que es el pintor profesional, ¿no? Que desde aquí les mando un fuerte abrazo porque últimamente lo han pasado muy mal también, como cualquier otro gremio. Y es importante el resaltar un poco esas dos líneas de actuación importantes, con la misma forma de atender, con esa misma experiencia cliente, que obviamente, dependiendo de cada uno, pues tiene el perfil de diferenciación en cuanto a actividad, pero por lo demás el trato es el mismo, a nivel de seriedad, a nivel de constancia y a nivel de asesorar sobre todo. Estoy convencido de lo que estás diciendo, porque nombras al cliente interno y le das un valor importante al profesional que puede llegar con su furgoneta a cargar un bidón de pintura. Y le estás dando una importancia y una relevancia. Eso quiere decir mucho de vuestra preocupación por cuidar al cliente interno y externo. Sí, yo creo que es si no cuidamos nosotros en nuestro cliente, ¿quién van a cuidarnos? Puede haber incidencia, puede haber anomalías que ocurren, obviamente, con tantas tiendas, tantos clientes, pues normal que ocurran posibles anomalías, que es absoluto, no somos perfectos, ojalá. Lo que sí es cierto es que hay que saber reaccionar. En atención al cliente, pues atendemos cualquier tipo de sugerencia o de posible enfrentamiento que pueda haber puntual de una fricción, como es normal, pero la atendemos sin ningún tipo de problema, porque hay que dar la cara. Y yo creo que es importante también de que se sepa reaccionar, se sepa rectificar, y cuando hay algún problema, no hay ningún problema para resolventarlo, ¿no? En absoluto. Me gustaría entrar dentro de vuestros valores, que además hacéis gala de ello porque queréis que quede claro, bueno, pues eso, esos valores que transmitís, ¿no? La responsabilidad social corporativa forma parte de esos valores que os atesoran, ¿no? Sabemos que, entre otras actividades, estáis trabajando como, bueno, pues colaborador del Málaga Club de Fútbol. También sabemos que estáis con el Recreativo de Huelva. ¿Qué iniciativas tenéis dentro de esa responsabilidad social corporativa? Bueno, son continuas, porque creo que es uno de los valores que el fundador siempre ha querido mantener, ¿no? A nivel deporte siempre decía, recuerdo, y lo sigue diciendo, que todos los chicos hasta los 18 años que les ayudemos a que no estén en la calle, como se decía antes, pero que tengan una ocupación, que hagan deporte, que hagan cultura. La cultura es importante. Intentamos siempre de mantener un poco todo lo que es la parte de ocupación en cuanto a esa edad, que son tan complicadas en ese momento, ¿no? Y luego a nivel social, pues yo creo que sí hay un carácter que tenemos, y una característica importante es la responsabilidad en cuanto a esos valores que decía antes, y que siempre a lo largo de estos 42 años, hemos hecho cantidad de cosas benéficas bueno, de Cudeca, la Asociación contra el Cáncer, Cooperación Honduras, que hemos colaborado muchísimo con ellos a través de una carrera que hacíamos hasta la pandemia. Hacíamos en 9 ediciones, hicimos de esa carrera popular en la zona de Fuengirola. Pero a nivel andaluz en general estamos siempre colaborando en la medida de lo posible, porque desgraciadamente el apoyo de las empresas privadas pues a veces nos piden mucho más de lo que podemos. Nosotros, como tenemos establecimientos en más de 35 localidades diferentes, en cada localidad la cercanía que tenemos con el cliente hace que tengamos compromisos locales que son muy difíciles de atender, pero intentamos de estar siempre un poco cercano a esa petición. Lo que pasa que a veces pues nos vemos superados por la cantidad de peticiones que hay, y tenemos que solventarlo de una forma un poquito más cenital, ¿no? Como yo digo, pero que no le quepa la menor duda a todas esas personas, a todas esas entidades, que siempre estamos intentando de unir un poco esa marca Pintura Andalucía con un beneficio social. Desde el punto de vista exclusivamente del marketing y la comunicación, ¿cómo de complejo es, en este caso con tu responsabilidad, que todas las sedes manejen
esa misma comunicación a la vez, a la hora de informar al cliente, de vuestras campañas? ¿Cómo lo lleváis? Pues es una de las dificultades que hay grande. Estamos hablando de muchas personas, estamos hablando de muchas características de zonas, porque sabemos la diferencia que puede haber a nivel andaluz y a nivel nacional en cuanto a la filosofía. Nosotros hace mucho tiempo que implementamos una formación interna que le llamamos la pieza más importante eres tú, le llamo de forma más popular el barniz corporativo. Cogemos a todas las personas que se incorporan con nosotros y en este caso lo hago yo porque quién mejor que una persona con 36 años de experiencia y de saber de lo que va la historia de Pintura Andalucía para transmitirle un poco en vena, como decimos, cambiarle un poco la sangre por ponerle un poquito de pintura y que sepa dónde aterriza esa persona y qué queremos que transmita a nuestro cliente. Es un poco lo que intentamos. Hay que ser honrado y saber y decir de que en cada eslabón se pierde un poquito siempre, ¿no? Y hay que ser honrado en reconocerlo. Pero intentamos que sea lo menos posible, que al final lo que ese señor Antonio Carvajal decía en el año 80 se siga manteniendo con los perfiles y con los posibles cambios que haya habido en esta trayectoria, ¿no? Pero la filosofía, el ABC, el ADN, que será auténtico, diferente y notorio, intentamos de mantenerlo siempre. Por último, nos gustaría saber algún plan de futuro que tengáis o alguna estrategia de comunicación, de marketing o de la propia compañía. Bueno, los planes, tenemos planes obviamente y plan de marketing, pero sobre todo estamos ahora fomentando mucho lo que habéis visto, creo, en el pequeño vídeo. Es un poco nuestro claim, porque el seguir siendo mucho más que pintura es importante. Y no me refiero solo a la diversificación de producto, que también, pero los productos, los servicios, los valores, creo que es importante. Y más con lo tiempo que corren, que a veces esos valores pues son lo que menos nos acordamos, desgraciadamente, ¿no? Vamos cada uno un poco de forma egoísta, un poquito de forma independiente, y lo que intentamos es de llamar un poco la atención con esos valores que son importantes, tanto en cuanto al servicio y en cuanto a la forma de trabajar también, que es importante. Nos queda muy claro que sois mucho más que pintura, sois esa explosión de valores y de sentimiento y de empresa con tanto recorrido. Muchísimas gracias, Manuel, por estar hoy con nosotros en Málaga Empresarial y acercarnos lo que sois como referente a nivel provincial y regional. Gracias a vosotros por la invitación y enhorabuena por el programa. Y nosotros seguimos en Málaga Empresarial.